El domingo tenemos que estar firmes aquí 19:30 horas. Mire, si el Señor actuara así, dijera, ya te bendije ayer, ya hoy no te voy a bendecir. Tenemos que estar. Si queremos bendición, tenemos que estar. Si queremos encontrar, tenemos que buscar. Amén. No hay fórmulas mágicas en esto. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Por eso tenemos que buscar al Señor. Y preparando también nuestra alma, nuestro espíritu para nuestro futuro eterno. Amén. La eternidad es algo tan importante. Hoy meditábamos, hay tanta gente en estos tiempos y sobre todo hablando de jóvenes que no tienen una visión de futuro, no están pensando en su futuro, no están pensando en formarse, en prepararse para un mundo que es cada vez más difícil, más competitivo. Y a veces uno mira cómo está, ¿no?, la sociedad y dice, no sé qué piensan que van a ser el día de mañana, cuando no estén más las fuerzas de la juventud, cuando no estén más los padres y las leyes se vayan endureciendo cada vez más, el mundo va a estar cada vez más difícil. Y no están pensando. Y tener a Cristo en el corazón es la mejor planificación de futuro, porque no solamente para esta vida, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, esperamos en Cristo Jesús, sino que hay una eternidad que nos espera y nos estamos asegurando en Dios. Además de que en esta vida, por supuesto, hay que tener una planificación y poner todo en las manos del Señor, pero hay que tener una planificación, hay que tener responsabilidad, hay que vivir responsablemente. Se ha predicado tanto eso de hay que vivir el día a día, y muchos viviendo el día a día pasan los años y después lloran. Han vivido el día a día y no han pensado en el mañana, ¿no? Cantamos, hay una canción que le cantamos al Señor, yo sé que Él preparó mi futuro. Amén. Y una de las formas de asegurar nuestro futuro es serle fieles al Señor hasta el último día. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo esto que estamos aprendiendo son revelaciones de Dios para su pueblo, de cosas que están por venir y de cosas que vamos a vivir. Hay que prepararse porque vamos a gobernar con Cristo. Hay que prepararse porque hoy en un sentido espiritual somos reyes y sacerdotes, pero cuando llegue ese gobierno mesiánico será algo literal, reyes y sacerdotes, no solamente espiritual, sino algo físico, tangible. Por eso la palabra del Señor nos habla y dice, en ese tiempo se va a manifestar lo que nosotros somos. Hoy nos miramos y miramos a la humanidad y pareciera que no hay diferencia, ¿no? Salvo que hay gente que percibe y dice hay algo especial, hay una mirada especial, perciben la presencia del Señor, pero al mundo usted le dice somos reyes y sacerdotes y se matan de risa, ¿no? Pero dice que se va a manifestar lo que somos en Dios. Hoy, en fe y en un sentido espiritual, dice, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuántos le creen al Señor esto? Yo le creo. Pero un día vamos a estar de verdad, físicamente, no con estos cuerpos, con cuerpos nuevos. Entonces todo esto es un entrenamiento en esta tierra y es una revelación de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo vienen estas revelaciones más fuertes del futuro, de la eternidad para la iglesia? ¿Cuándo vinieron estas revelaciones? Cuando el pueblo de Dios, o en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, estaba pasando sus peores momentos. En los peores momentos de persecución, de muerte, de aparentemente un exterminio, porque querían exterminar a los cristianos como siempre quisieron exterminar al pueblo de Israel. El espíritu de Amalek no murió, cambia de rostro nada más, pero sigue. Y en esos momentos donde la iglesia empezaba como a perder un poquito esa visión del futuro y decir, ¿en qué va a terminar todo esto? Nos van a matar a todos, el cristianismo se va a terminar. Aún en los hombres y mujeres de fe
de una fe firme y fuerte, hubo momentos de titubeo. Ahí lo tiene usted a Juan el Bautista. Lo ve a Jesús, lo reconoce que es el Mesías, no solo porque es su primo, reconoce que es el Mesías. Y a algunos de sus discípulos, o a todos sus discípulos, le dice, síganlo a Él. Él es el que esperábamos. Cuando viene a ser bautizado, lo reconoce. El Espíritu Santo que está en Juan reconoce al Mesías y dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de su sandalia. Yo debería ser bautizado por Él. Lo reconoce. Sabe que es Él. Voy más atrás en el tiempo. Está en la panza de su mamá, Elizabeth. Y cuando María la va a visitar, el niño saltó en el vientre, reconoció que en el otro vientre estaba el Salvador, el Mesías esperado por 4.000 años. Y hay gente que 2.000 años después dice, no, hace tanto que se predica de que Cristo viene y nunca pasó nada. 4.000 años esperaron la primera venida del Mesías. Y me atrevo a decir, aunque nadie sabe el día ni la hora, día y hora exacta, pero no van a pasar 4.000 años hasta la segunda venida del Mesías. Por muchas cuestiones proféticas. 4.000 años se esperaron. Ahí Juan lo reconoció. Pero cuando vino la lucha y cuando a Juan se le corta frente a sus ojos el futuro y él está encarcelado por decirle la verdad al rey, aunque el rey lo apreciaba mucho, Herodes, pero por una cuestión de orgullo y de autoridad él tenía que encarcelarlo, y luego por una trampa que le tienden, Juan pierde la vida. Pero en ese tiempo que él está encarcelado, él empieza a dudar. Y le manda discípulos de él a hablar con Jesús y decirle, ¿eres tú realmente el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasó con esa convicción que tenía Juan? Con esa revelación, con ese discernimiento. A veces cuando recrudecen las luchas, titubeamos. Y Jesús no le dijo, sí, soy yo. Le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los muertos resucitan. Vayan y díganle a Juan que esas señales que esperaban del Mesías se están cumpliendo en mi vida. Por eso en los momentos más difíciles, Juan, no el Bautista, ahora Juan el apóstol, está en la isla de Patmos y está en una cárcel de máxima seguridad, fue torturado para que deje su fe. Y él está allí firme, pero está en esa lucha interna de qué va a pasar con los cristianos, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la iglesia. Parece que Roma va a exterminar todo porque tienen el poder de hacerlo. Tienen el poder de hacerlo y nosotros ningún poder físico, porque no fueron llamados a pelear con espadas. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, acá tenemos 2 espadas? Y Jesús le dijo, basta, no entendiste nada, Pedro, no estoy hablando de esto. Y ahí viene la revelación de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo, por culpa de su rebelión y culpa de su pecado, está siendo asediado por el enemigo, y es más, luego está en el exilio, en el cautiverio, y están preguntándose lo mismo. Daniel, gran hombre de Dios, uno de los profetas más grandes que existió, está preguntándose lo mismo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y ahí viene la revelación de Dios. No solo de lo que va a pasar inmediatamente, ahí el Señor le trae revelación de cómo termina la historia con la profecía de las 70 semanas. ¿Qué va a pasar con los imperios? ¿Qué imperios van a venir? Porque el imperio griego todavía no había venido. Dios le da revelación. Esto no se termina acá, Daniel. A Ezequiel, a Jeremías, el que lloraba, el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. Le llamaban el profeta llorón. El que veía una Jerusalén que parece que no tenía futuro. Y ahí viene revelación de Dios. En medio de los anuncios, de los juicios de Dios sobre su pueblo, pero entre medio de los juicios, Dios ya le está anunciando el futuro y le está diciendo, esto no termina acá. Voy a disciplinar a mi pueblo.
voy a traer castigo, pero no los voy a exterminar. Y le manda a comprar propiedades en una ciudad que va a ser copada por el enemigo, en una ciudad que va a ser invadida, y le dice, tú compra igual, porque un día van a volver. El reino de Judá fue llevado en el cautiverio babilónico de 70 años. El reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel fue llevado al cautiverio asirio. Y no se sabe cuánto tiempo, se cree que más. Lo que está determinado 70 años es el reino de Judá y Jerusalén. Ahora Samaria e Israel fueron llevados por los asirios y repusieron la población de todo el área de Samaria. Samaria era la capital de Israel, mientras Jerusalén era la capital de Judá, y trajeron extranjeros. Por eso es que después, en el tiempo de Jesús, usted ve que los judíos y samaritanos no se trataban y que ellos podían pasar por Samaria y llegar rápidamente a este punto y rodeaban y hacían un montón de kilómetros de más para no pisar el área de Samaria porque no querían tener contacto con ellos, porque se habían mezclado. Por eso en el área de los gentiles usted va a encontrar que hay criadores de cerdos. Uno se puede preguntar, ¿qué hacían criando cerdos si tanto los judíos como los árabes tampoco quieren a los cerdos? Los cerdos sí los quieren a ellos porque no los comen, entonces. Pero había gentiles. Y podemos hablar de profecías hermosas, cuando dice Galilea de los gentiles, el pueblo que vivía en tinieblas ahora vio la luz, porque todas esas tierras que estaban malditas, Tiro, Sidón, ¿se acuerdan? Vino Cristo y trajo luz ahí. Nosotros estábamos en maldición y vino Cristo y trajo luz a nuestras vidas. ¿Qué nos esperaba en el futuro? Pero el Señor vino a cambiar nuestro futuro. Por eso vino revelación de Dios en los momentos más difíciles. Y hoy, si bien en la actualidad no estamos en persecución, pero a veces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras situaciones, nos sentimos como que titubeamos en la fe. ¿Sabe que estas palabras proféticas te pueden fortalecer? Tu historia no termina acá, hay muchas cosas más que Dios tiene por delante y hay un futuro y hay una eternidad que ya están resueltas por Dios. Por eso es tan importante estudiar. Hay cristianos con los que uno habla y no tienen idea de la eternidad, no tienen idea del futuro. Saben que van a estar con el Señor, pero no saben qué va a pasar. No saben hoy qué esperar. No saben. Hay predicadores que no saben. Y el pueblo está, como hablábamos al principio, viviendo el día a día. Y está bien vivir el día a día con Dios, pero hay que entender que hay un futuro, hay un panorama. Dios se lo dijo a su pueblo en la antigüedad, hay futuro para ti, hay futuro para tus hijos. Amén. Por eso esta revelación no es algo que sirve solo como información, sino que aquí hay palabra de fortaleza, hay palabra de consuelo. Dios empieza a hablarle a Juan, el apóstol, allí en la isla de Patmos, y dice que son bienaventurados los que leen las palabras del libro de Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo la iglesia le tuvo miedo a Apocalipsis? Es más, cuando algo es catastrófico usamos el término esto es apocalíptico. Pero la catástrofe no es para el Hijo de Dios, no es para el pueblo de Dios. Es para un mundo que se empecina en rechazar al Señor. Un mundo empecinado, obstinado. Hay una película que viene de una novela muy antigua, que algunos la habrán visto o habrán leído la novela, El progreso del peregrino. No sé cuántas la vieron. Uno de los personajes se llama Obstinado. Y hay diferentes personajes con los diferentes tipos de personas, de cristianos. Es una alegoría muy buena, que se las recomiendo. Hay una versión muy antigua, hay una más nueva, hay una en dibujitos animados, pero está muy bueno. Es interdenominacional. No hay dogmas allí, sino que realmente refleja el comportamiento humano y el comportamiento del cristiano también. No tenemos que ser obstinados. En la obstinación es donde el Señor ha descartado a mucha gente por ser obstinados. Pero ahí estamos, con nuestros defectos y virtudes, pero diciéndole, Señor, aquí estoy. Una vez más te lo digo, Señor.
Así como un día hicimos un compromiso y le dijimos, aquí está mi vida, hoy le decimos lo mismo, Señor, aquí está mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Estábamos viendo las características del gobierno de Jesús, un reino de justicia, de paz, de reposo, de felicidad. Aquí en la tierra, el sueño utópico de mucha gente se hace realidad de la mano de Jesucristo. Todo Israel en ese tiempo va a reconocer a Jesús como Señor. Por eso dice, mirarán a mí al que traspasaron, ¿no? Y van a hacer gran lamentación como se llora por un hijo único. Ahí Israel va a llorar y va a decir, ¿cómo pudimos crucificar a Cristo? ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no lo reconocimos? Yo me gozo en el Señor, cada vez estoy viendo más testimonios de judíos que se les apareció Jesús como a Pablo, como a Saulo. Y son tan duros ellos, tan cabezones, que se les tiene que aparecer en persona. Y ahora estaba viendo un testimonio hace poco, si bien a algunos todavía les falta un poco más de revelación, algunos han aceptado a Cristo pero todavía no aceptan el Nuevo Testamento, hay que seguir orando que el Espíritu Santo obre, complete la obra en esas vidas. Pero usted sabe que hay un barrio ultra ortodoxo en Jerusalén, el más ortodoxo, el más cerrado, que es Mea Yarim. Ellos te pueden agredir si ven que estás filmando. Ellos no aceptan la tecnología, usan los teléfonos de botones tipo Nokia 1100. Tienen muchas cosas acertadas, les voy a decir. Pero son los más reacios. Incluso entre ellos hay un pequeño grupo que hasta rechazan al Estado de Israel. Rechazan cosas que fueron profetizadas, que un día el pueblo iba a volver, iba a recuperar la tierra, que la nación iba a nacer en un día. Y ahí adentro de ese barrio, Jesús se le está apareciendo a algunos y todavía están medio en secreto, con miedo. Algunos fueron amenazados. Hablaba un judío que vive allí, un jasídico, que es una de las ramas de los ortodoxos, y decía, no soy el único, ahí en Mellarín hay otros que saben que Yeshua es el Mesías. Y somos un grupo, y están medio en secreto. Están ahí, yo digo, se metió Cristo en Mellarín, ¿dónde no se va a meter el Señor? Usted supiera lo que es ese blindaje. Ahí Cristo se metió y se les está revelando a ellos. Pero en ese tiempo todo Israel va a ser salvo, todos los van a reconocer a Jesús. Por eso decíamos, no es que van a ser salvos porque son Israel, no, va a ser como en la Pascua. No fueron salvos de la muerte porque eran israelitas, sino porque había sangre en los dinteles. Y el ángel de la muerte veía la sangre, no pedía el pasaporte, veía la sangre. Y en ese tiempo todo Israel va a ser salvo porque la sangre de Cristo los va a purificar. Esas profecías hermosas que leemos ese día que yo voy a quitar de Israel el pecado, lo voy a borrar del todo, va a ser ese tiempo. Van a reconocer a Jesús. Pero Apocalipsis nos da más revelación todavía y nos dice que en el milenio, cuando Cristo venga, todo el mundo. Zacarías nos dice que el pueblo de Israel se enfoca en Israel. Y vemos por qué Pablo le dice a los romanos, capítulo 11, que todo Israel será salvo. Ahí Zacarías nos da la respuesta, porque todos aceptarán al Mesías. Pero luego se amplía la revelación a Juan, y Juan ve y dice lo siguiente, que todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación. ¿Qué lamentación? Una lamentación de arrepentimiento. Todos los linajes de la tierra. Qué maravilloso. Un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, pero tienes que darle gracias a Dios que Él se te reveló ahora y mientras hay muchos que lo están rechazando y le dan la espalda, tú lo reconociste y hoy nuestras rodillas se doblan. Hoy no vamos a esperar que venga ese tiempo, hoy le adoramos al Señor y un día vamos a reinar con Él. Y cuando los 1000 años se cumplan, ahí Satanás, que había sido encarcelado, no fue enviado al lago de fuego todavía. A ver si recuerdan, ¿quiénes son los primeros, los que inauguran el lago de fuego y azufre? ¿Quiénes son los primeros que van ahí?
la bestia y el falso profeta. Y luego vamos a ver en un pasaje que vamos a leer hoy que ellos ya estaban ahí. Son los primeros. Antes que el mismo Satanás y antes que los impíos, antes que cualquiera, la bestia y el falso profeta están ahí. Digo yo, y vamos a pensar un poquito juntos. La bestia y el falso profeta son seres humanos, ¿no? ¿Qué nivel de impiedad, qué nivel demoníaco tiene esa gente que usted se dio cuenta que son los únicos seres humanos que no pasan por el juicio del trono blanco? Póngase a pensar eso. ¿Vieron que ellos no pasan por el juicio del trono blanco? Son los únicos humanos que no pasan, humanos hablando de los perdidos, ¿no es cierto?, por el juicio del trono blanco. Van directamente en la batalla de Armagedón, que es la que se va a desarrollar cuando Cristo venga a establecer su reino, directamente al lago de fuego y azufre. Satanás, cuando termina el milenio, es soltado y va a ser el último intento de destruir a Cristo, de destruirnos a nosotros, de destruir a Israel, pero Dios lo va a destruir sus ejércitos. Y ahora sí, Satanás va a ser echado definitivamente al lago de fuego y azufre. Y ya sabemos por qué Satanás tampoco pasa por el juicio del trono blanco. Ni sus ángeles caídos pasan por ahí. Porque dice la palabra del Señor que Satanás ya fue condenado. Desde antes de la fundación del mundo, ya fue condenado. Ya fue enjuiciado en el cielo. Ya está. Por eso entendemos también que no pasan por ninguna instancia de juicio y que cuando Cristo viene, ¿qué nos dice la palabra? No vino a socorrer a los ángeles, sino a los hijos de Abraham. Te diga, hey, amén. Usted es hijo de Abraham. Por la fe. Por la fe. Somos hijos de nuestro Padre del cielo, ¿no? De Dios. Pero hay una paternidad terrenal. Si bien Jesús, en un sentido, yo quiero que entendamos esto, porque a veces se aplica mal la palabra y muchos también indoctos, como dice Pedro, tuercen las Escrituras y dicen, hay contradicción en la Biblia, porque somos hijos de Abraham, pero dice el Señor, a nadie llaméis padre, ¿no? No, hay que entender y leer la Biblia con revelación del Espíritu Santo y con contexto bíblico. A nadie llaméis padre de una forma idolátrica. Idolátrica. La pleitesía, usted sabe que no solamente en otras religiones hay pleitesía a los padres espirituales. A veces entre el Evangelio también. Usted tiene que tener respeto por los pastores. Usted tiene que honrar. Si usted quiere bendición de Dios, tiene que pasar por ahí. Pero no queremos nosotros la adoración, ni la alabanza, ni la pleitesía. Eso es para Dios. Pero hay hombres que sí se la cargan. Hay eunucos que se quieren casar con la reina, que coquetean con la reina, con la esposa del rey. Hay gente que le encanta, yo lo he visto y digo, ¿cómo puede haber tanta gente detrás de esos engaños? Y mucha gente. Llega el pastor, ya a 3 cuadras le están tirando mantos y palmas y le cantan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así entra a la iglesia con toda la pompa y usted escucha lo que habla, pero hasta un niño de la escuelita puede dar una predicación mucho mejor. No tienen nada de Dios. Todo humanismo. En ese sentido es que el Señor dice, a nadie llaméis padre. Un padre tenemos en el cielo, tenemos a Dios. Pero de repente, en un sentido de cariño, en un sentido de cobertura espiritual, sí. Por eso somos hijos de Abraham en la fe. El padre Abraham, padre de muchos pueblos, de mucha gente. Y cariñosamente usted lo ve a Juan el apóstol diciendo esta expresión, hijitos míos. Hijitos míos, en una relación de cariño, en una relación de cobertura espiritual, sí existe una paternidad.
pero no en una forma idolátrica. Eso es lo que Jesús frenó y cortó. A nadie llaméis Padre. En un contexto donde a Jesús lo vinieron a salamerear, usted entiende. Vinieron a salamerearlo y él dijo, no, a nadie llaméis Padre. Es lindo poder ir teniendo discernimiento, ¿no?, en la palabra. Entonces cuando alguien venga de afuera y te diga, no, la Biblia tiene contradicciones, no tiene contradicciones. Hay una explicación para todo. Para todo. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Siempre decimos, y esto es importante tenerlo en cuenta, no podemos estudiar Apocalipsis solo, apartarlo. Podemos estudiarlo, claro que sí, pero siempre nos va a conectar con los libros proféticos del Antiguo Testamento y con profecías incluso antes de Apocalipsis, de Pedro, de Pablo. Pablo tuvo mucha revelación acerca de la eternidad, acerca de la vida y la muerte, acerca de los cuerpos glorificados. Él es el que le dice a los filipenses que nuestro cuerpo va a ser como el de Cristo. Tiene mucha revelación. Pedro tiene revelación de cómo va a desaparecer la tierra y todo el sistema. Dice que van a ser consumidos por el fuego. Entonces, podemos estudiarlo, pero siempre nos va a conectar. Y con Daniel ni hablar. Dicen algunos expertos, y estoy bastante de acuerdo, que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Cuando usted lo estudia, se da cuenta que sí. Va a encontrar muchas similitudes. De hecho, hay una visión de Cristo subiendo al cielo y Daniel lo ve desde arriba. Lo ve desde arriba. Nosotros tenemos la visión de los evangelios cuando dice que el Señor va al Monte de los Olivos, más específicamente a la zona de Betania, que estaba en una de las laderas del Monte de los Olivos, y de allí asciende a los cielos. Pero Daniel ve desde los cielos a alguien que viene ascendiendo. Es maravilloso esto. Alguien que tiene apariencia de rey, alguien parecido a un hijo del hombre, y llega a los cielos y es coronado, y es glorificado. Es Cristo. Dios se lo muestra a Daniel desde arriba, como que él voló un dron allá hasta los cielos y de allá capta. Por eso el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Yo le insto, hermano, lea su Biblia, pero no la lea nada más, escudriñela. Escudriñar quiere decir hurgar, escarbar, con oración. Porque la palabra lo va a preparar a usted y va a preparar el terreno para que usted reciba de Dios todo lo que tiene que recibir. Amén. Estamos en el mes de la Biblia. Y yo siempre digo, no lea la Biblia solo en septiembre, hay que leerla todo el año. Pero es un mes de conmemoración de cómo llegó a nuestras manos, al mundo hispano, la palabra de Dios en español. Tenemos que escudriñar porque no tenemos un plano completo de todo. El Señor escondió un poquito acá, un poquito allá, un poquito por acá abajo del mantel, y uno tiene que encargarse de encontrar, ¿no? Y dice, esto encaja con esto. Es como un rompecabezas. Estaba por allá esta pieza y encaja con esta otra y acá está esta otra. Nunca el Señor le dio toda la revelación a uno solo para que nadie se ensoberbezca. Nunca el Señor le da todos los dones a un solo creyente para que ninguno se ensoberbezca. Para que creemos dependencia de Dios, pero también dependencia de mis hermanos. No todos podemos ser mano, tiene que haber algún pie, tiene que haber un dedo gordo, tiene que haber un dedo chiquito, tiene que haber de todo, así es el cuerpo, está compuesto así. Es lindo entender esto, todos nos necesitamos, por eso el Señor tiene un cuerpo, una familia, donde no todos somos iguales. Bien, Apocalipsis 20, del 7 hasta el 10. No sé quién lo quiere leer, así participamos un poquito todos mientras yo tomo un mate. Apocalipsis 20, desde el 7 hasta el 10. Lo pueden leer fuerte y claro, el que lo tenga.
Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá luego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrá sido arrojado la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el castigo eterno, ¿no? Día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense esta situación. Acá nos nombra una nación. Vamos a ver en Ezequiel que Gog no es una tierra, sino que Gog es el príncipe de Magog, es el gobernante de Magog. Vamos a ver un poquito, capaz que si hacemos tiempo, algo de geografía para ver qué naciones están muy metidas en esta batalla. Usted sabe, siempre que se habló de Gog y Magog se lo relacionó con Rusia. Y es correcto, es esa región, es esa región. Pero vamos a ver otras naciones que están metidas también. Vienen de los 4 puntos cardinales de la tierra, vamos viendo detalles. Rodean el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Por eso el que dice, Dios ya no tiene nada con Israel, ya terminó el plan. No, es la ciudad amada del Señor. Mire que lo que estamos leyendo acá todavía no habla de la nueva Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén hoy existente, la actual, ¿sí? Es la ciudad amada por Dios. ¿Por qué van a rodear tan confiados? Primero porque son muchos, pero además ya tienen ellos la experiencia que aún siendo muchos, Israel los desparramó como promete la Biblia. Mire cómo se cumplen las profecías. Van a venir en una perfecta formación y van a huir desparramados por 7 caminos, dice. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Eso está hablando de estrategia militar. Ellos ya saben que se han juntado la Liga Árabe cuando Israel no tenía ejército oficial, no tenía fuerza aérea y salieron cobrando como caballo cuesta arriba. O sea, les fue mal, pues se fueron a meter con el pueblo de Dios. No es tanto eso, no es tanto que son muchos, sino que hay una condición que la vamos a leer, que van a estar desarmados. Israel va a vivir confiado y desarmado. ¿Por qué? ¿Qué dicen las profecías? Van a convertir las espadas en arados, en hoces, sus lanzas la van a convertir. O sea, se va a desarmar toda maquinaria de guerra. ¿Y cómo podemos saber que se refiere a ese tiempo? Porque Israel hoy no vive confiado. Nunca vivió confiado. Solo ese tiempo de Salomón, que fue muy cortito, porque aún avanzado el reino de Salomón también se le levantaron enemigos, también hubo problemas. Nunca Israel estuvo confiado y desarmado. ¿Estuvo desarmado en el tiempo de Saúl? Sí. Si usted lee bien el libro de los Reyes va a encontrar que hubo un tiempo que fueron dominados por los filisteos y los filisteos dice que prohibieron la herrería. No podían forjar espadas ni lanzas, estaban desarmados, estaban con palos y piedras. Libro de los Reyes, le recomiendo léalo. Pero no estaban confiados. Estaban desarmados pero no confiados. Y el resto del tiempo estuvieron armados y desconfiados. Y hoy están armados hasta los dientes y desconfiados. Por eso cuando habla de este estatus del pueblo de Israel, de confianza absoluta y desarme, reino milenial, no encaja en otro lado. Por eso no hay forma de equivocarse con esto, ¿no? Reino milenial. El único tiempo que Israel va a estar desarmado y confiado. Entonces, cuando terminan los 1000 años, ellos siguen desarmados y confiados, pero Satanás ya salió de la cárcel y empezó a levantar a las naciones y dice, vamos a atacarlos a estos. Este es el tiempo. Ahora, ¿quién impulsa todo eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Recuerde que por encima de los planes de Satanás
siempre decimos, ¿no? Está el macroplan de Dios. Aún los planes del enemigo, Dios los toma y los usa para su plan general, porque dice que Dios es el que impulsa a estas naciones y dice, te voy a dar esta encomienda. Vos vas a ir y vas a decir, voy a atacar una nación que está confiada y desarmada. Pero ya vamos a llegar ahí, ya lo vamos a leer. Vamos a Ezequiel. Bueno, vieron acá lo que leía la hermana. Dice que va a ser echado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel es otro libro súper interesante, está muy bueno. Yo tenía unos textos, pero vamos a leer algunos más porque vamos a analizar un poquito la geografía de los pueblos que van a estar directamente involucrados en el ataque a Israel. Es como que se va a replicar lo que es la batalla de Armagedón. Otra vez, otro intento del enemigo, pero el último, ¿no? La batalla de Armagedón, recuerde, es antes del milenio. Por eso participan la bestia y el falso profeta. La batalla que se viene después del milenio, ya la bestia y el falso profeta no están. Es directamente Satanás, que dice como en esas películas de acción y de mafiosos, ¿vieron ese dicho que se usa mucho? Si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Bueno, el diablo va a decir, ya no tengo a la bestia y el falso profeta, yo mismo me voy a encargar de engañar a las naciones. Y va a ser el intento. Vamos a empezar del versículo 1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog. Magog, la región de Rusia. Príncipe supremo de Mesec y Tubal. ¿Saben eso dónde queda ahora? Mesec y Tubal, Turquía. Anatolia, llamado anteriormente. Turquía. Y cuando usted ve a los gobernantes de Turquía, los turcos odian a Israel. Son de los que dicen, a estos los vamos a borrar de la faz de la tierra. Odian a Israel, pero le venden coches, hacen comercio. La plata es la plata, ¿no? Usted sabe que todo lo que es Renault, por ejemplo, un ejemplo le pongo, en Israel es los de la planta de Turquía. Turquía tiene una planta Renault y le venden a Israel. Después se los odiamos. Pero dice, ¿cuántos autos querés? Así es el ser humano, ¿no? Mesec y Tubal. Así que vaya teniendo en cuenta. Ahí está Rusia y está revelando Turquía también, la Biblia. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor y Dios. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Ahora también lo está ubicando como príncipe de Mesec y Tubal. En el principio, príncipe de Magog. En Apocalipsis, Gog y Magog. ¿Hablará de una alianza muy estrecha? Ya sabemos que Turquía e Irán están, Rusia e Irán están muy emparentados. De hecho, Rusia tiene planta militar, tiene base militar en Irán. Sabemos que Rusia, en secreto, arma a Irán e Irán arma a los grupos terroristas. ¿De dónde reciben en la franja de Gaza, un lugar tan pequeño, tanto armamento y tanto dinero los del Hamas? Todo lo que sea con el fin de destruir a Israel. Usted sabe que el diablo nos odia. Odia a Israel porque es el pueblo escogido de Dios y encima que el diablo tenía una bronca demencial y le tiene a Israel, nos sumamos nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo neotestamentario. Y dice, ahora tengo más enemigos que antes. Digo, hay que ponerse, me van a condenar muchos por eso, hay que ponerse en el lugar del diablo, ¿no? No, yo no quisiera estar ahí. Pero digo, que la tiene difícil, la tiene difícil. Porque encima nosotros, la iglesia de Cristo, el Señor nos ha revelado cómo vencer al diablo, no de una forma física, sino espiritual. Nos dio armas espirituales. Así que ya el diablo se encarnó en Amalek en el pasado. Y Amalek siempre ese espíritu de querer destruir a Israel. Y encima viene el Nuevo Testamento, viene Cristo
redime de todas las naciones, entre los cuales estamos nosotros. Gloria a Dios. Somos parte de ese gran cuerpo de Cristo y ahora nos entrega a nosotros la iglesia un secreto que ya no necesitamos espadas ni lanzas, sino que la oración, el clamor, la lectura de la palabra, buscar a Dios, con eso le destruimos las artimañas. No se olvide de eso, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y nos vino a dar. Por eso yo les enseñaba hace un tiempo, ¿por qué ahora la lucha no es contra sangre ni carne? Porque ya vino Cristo, cumplió la misión redentora en la cruz, Él fue glorificado y nos dio esa autoridad a la iglesia. Por eso la iglesia hoy no necesita pelear físicamente. Hoy oramos para que el demonio salga del cuerpo. Antes el pueblo de Dios le sacaba el cuerpo al demonio. Cortaban cabezas, era así. Entonces nos sumamos nosotros. Si el diablo estaba embroncado con Israel, ahora tiene enemigos en todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que nosotros seamos vistos por el infierno como enemigos, no como asociados de él, como enemigos. Alguien decía por ahí, si caminando en la vida te lo encontrás al diablo de frente, vas en el curso correcto, porque vas en contra. Ahora que no te lo encuentres caminando al lado. Hay que pegar un giro. Ayúdanos, Señor. Bien, ahí teníamos entonces Rusia, Turquía. Te haré venir, te pondré garfios en las mandíbulas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados. Fíjense que ellos sí. ¿Cómo van a ser? Dé lugar a su imaginación. ¿Se pondrán a fabricar armas rápidamente? ¿Será que como no hay armas de guerra sofisticadas, volverán a las armas rudimentarias, espadas, lanzas? Hay que pensar eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es lo mismo fabricar aviones, fabricar tanques, fabricar drones, que fabricar lanzas y espadas. Eso es rápido. Van a venir bien armados. Es una suposición mía, esto no lo enseño como doctrina, lo aclaro por las dudas, pero da lugar a pensar, ¿no es cierto? Da lugar a pensar. Dice, todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles, todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia. ¿Qué es Persia? Irán. Irán. Fíjese que todas las naciones que vamos a ver acá, hoy, usted mira, la geopolítica, hoy son enemigos de Israel, como lo fueron en el pasado. Son enemigos de Israel. Cus es Etiopía y Sudán. Etiopía y Sudán. Y Fut, ¿sabe lo que es Fut? Libia. Todos ellos armados con escudos y cascos. Gomer también está allí con todas sus tropas y desde el norte lejano Bet Togarma, Gomer y Togarma, áreas pertenecientes a la actual Rusia. Fíjese lo que Dios le está mostrando hace miles de años a Ezequiel. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo no creer en la palabra del Señor? Con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados, dice. Bien, vamos a pasar al versículo 8. Vamos a leer algunos textos clave, pero usted léalo completo en su casa. Del 8 al 12. Dice, al cabo de muchos días se te encomendará una misión, lo que les decía recién. Después de muchos años invadirás un país que ha sido rescatado de la espada. Ese país estuvo en ruinas durante mucho tiempo, pero ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Está hablando de Israel, obviamente ese pueblo es Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Claro, reino milenial, no hay guerras, el diablo estaba encerrado, pero resulta que, no sé si se han enterado, que el diablo los soltaron ahora. Entonces están confiados ellos. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra.
Imagínense cómo van a venir, ¿no? Miles y miles y miles de soldados. Así dice el Señor y Dios, en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Dirás, invadiré un país indefenso, atacaré a gente pacífica que habita confiada en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. ¿Sabe a qué puede referirse ahora en la actualidad? Por ejemplo, la cúpula de hierro. No va a estar en funcionamiento. Ya sabemos que actualmente los muros no sirven de nada. Cuando se inventó la aviación, se acabó, ya son obsoletos los muros. Los saquearé, es lo que piensa, ¿no? El enemigo. Y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. ¿Usted sabe que hay mapas antiguos? Esto es un dato de color, pero es muy interesante. Mapas antiguos donde Jerusalén figura en el centro de la tierra. Es el centro del mundo. En realidad es el centro del mundo. Y el enemigo va a decir, estos se creen en el centro del mundo. Veo que el diablo habla así, hay que reconocerlo a este desgraciado cuando está metido ahí, porque con nosotros piensa lo mismo, estos están confiados en Dios. Pero hay una cosa que se tiene que equivocar el diablo. No estamos desarmados. Confiados en Dios, desarmados no. Que no nos encuentre, que no seamos hallados desnudos, dice la palabra. Desarmados no. No sin oración, no sin palabra de Dios, no sin congregación, no. Desarmados no. Confiados en Dios. Y si estamos confiados en Dios, tenemos muros, porque dice que como Jerusalén está rodeada de muros, así está Jehová alrededor de su pueblo. Entonces que se vaya enterando que se vaya enterando que estamos confiados, pero estamos detrás de los muros de protección. Por eso el Señor nos advierte, dice, el que aportillare, el que le hace una puerta al vallado, cuidado que ahí sí le puede morder la serpiente. No abramos puertas al diablo, no abramos puertas, por favor, no le demos el gusto. Pecados, actitudes, cosas que abren puerta en el muro y ahí sí donde el diablo viene y nos puede morder. Algunos mata, otros no, pero quedan maltrechos hasta que el Señor tiene que restaurar, pero que el Señor nos ayude a no ponerle puerta para que el diablo entre. Y si hay alguna abierta, en el nombre de Jesús, ahí nomás, para eso tenemos la gracia, tenemos la oración, tenemos el clamor, Señor, perdóname, yo quiero cerrar esta puerta porque yo a la serpiente no la quiero ni ver. En mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi hogar, no lo quiero. No tiene arte ni parte con nosotros. Por eso esta palabra no es solo profética para el futuro, esta palabra nos da herramientas para hoy, para saber cómo el diablo piensa, cómo actúa. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué pretende ahí? Usted lo está viendo. Esto está desenmascarando el corazón del enemigo. Destruir. Las guerras que hoy existen con Israel, por favor, no se crea el cuento que es por territorio. Territorio chiquitito así. 21.000 y pico de kilómetros cuadrados. Poco más que la cuarta parte de la provincia de San Luis. ¿Usted cree que todas esas naciones poderosas que tienen petróleo, muchas son millonarias por el petróleo y se van a interesar en ir a pelear con un pedacito de tierra? No, es un problema espiritual. Es espiritual, sí. ¿Podrías repetir de vuelta lo que simbolizan esos lugares del versículo 5? El versículo 5. Gomer y Togarma. A Turquía. No, del versículo 5 entero, de todos los lugares que aparecen. Sí, con ellos está Persia, que Persia es Irán, Cus, que es Etiopía, y Sudán, Fut es Libia. Sí. Persia es la actual Irán. Persia es la actual Irán, que de hecho no hace tanto que fue cambiado el nombre a Irán. 1935, exactamente. Fue en el siglo XX que cambió el nombre. Persia es Irán. Cus
es lo que sería actualmente Etiopía y Sudán, ¿sí? Cus. Y Fut es Libia. Luego en el versículo 6 encontramos otra vez a Turquía, a Gomer y Togarma. Gomer y Togarma. Bueno, ya sabemos, Magog es Rusia, ¿sí? Mesec y Tubal también es Turquía. No es, tenemos que entender que no es exactamente la demarcación que hay fronteriza hoy, son lugares aproximados, las divisiones fronterizas eran distintas antes, ¿no? Eso tenemos que entender. De repente puedo hablar de dos naciones, una que está acá y una que está acá, que hoy engloban a una nación, como Turquía, por ejemplo, ¿verdad? Como acá, antes no era Argentina, Chile, pero era el virreinato del Río de la Plata. Y éramos un bloque, ¿no? Bueno, pero son todas naciones actuales enemigas del pueblo de Dios. Ahí está viendo lo que el diablo piensa, lo que va a maquinar, ¿sí? Voy a saquear, me llevaré el botín. ¿Qué quiere hacer el diablo con nosotros? ¿Robarnos la bendición? ¿O no? No duerme pensando cómo robarnos la bendición. Sabe, al igual que Balaam, que no puede. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de hacernos pecar, de apartarnos de Dios, porque sabe que es la única forma de hacernos daño es apartarnos del Señor. Tenemos que ser inteligentes, hermanos. Cuando hay algo que nos quiere apartar del Señor, esto yo sé de dónde viene. Porque después que me logra apartar, se me viene el vendaval. Hay que identificarlo. Estas palabras nos sirven para leerle las intenciones. Sabemos que es malo el diablo, todos lo sabemos. Pero más específicamente, ¿cómo piensa este tipo, no? ¿Cómo piensa? Si estamos sin muros, ahí entra. Que el Señor nos ayude. Versículos 14 al 18. Seguimos leyendo algunos versículos clave. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor y Dios. En aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Por si alguno tenía una duda de a qué nación se refería, acá está hablando literalmente. Mi pueblo Israel vive confiado. Vendrás desde el lejano norte, el norte de Israel. A veces hay gente que ha leído La Nación del Norte y dice, Norteamérica va a ser la que va a atacar a Israel. No. Nosotros nos estamos fijando mal en el mapa. Siempre que habla profecías de Israel, hay que situarnos en Israel, en ese contexto geográfico, ¿sí? No el norte nuestro. Bien. Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo. Será una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra. ¿Vio que es Dios el que está detrás? O sea, hay que saber esto. No es que Gog era buenísimo y Dios lo hizo malo. No. Gog es malo y Dios usa, igual que Judas. Usted sabe que hay gente defensora de Judas. No sé si han leído en las redes. Hasta algunos pseudos cristianos que dicen al final Judas no tuvo la culpa porque Dios lo usó para su plan de entregar. No. Judas era un traidor. Si nacía hoy, si nacía en el siglo I de la creación del mundo, Judas iba a ser un traidor. La maldad estaba en su corazón. ¿Qué hace Dios? Ubica a este hombre en el tiempo donde el Mesías tiene que padecer y utiliza esa maldad que Judas tiene, muy propenso a abrir vallado al diablo, de aportillar el vallado, porque dice que el diablo entró en su corazón, porque él le dio lugar. Hermanos, el diablo no puede entrar en nuestro corazón a menos que le demos lugar. Esto tenemos que saberlo. No tiene forma de entrar a menos que le demos lugar. No hay que darle la combinación de la caja fuerte. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No solo la vida física, la vida eterna. Depende de cómo está nuestro corazón.
¿Sí? Bien. Aquí el Señor va a utilizar a este príncipe, a estas naciones, para cumplir un propósito. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan, porque al fin y al cabo, Dios se glorifica. Hoy, con las situaciones, Dios se glorifica. Hoy, con los problemas que tengas, Dios se va a glorificar. Yo quiero que te lleves esta palabra. Dios se va a glorificar. Él permite, ¿para qué? No para que el diablo nos haga daño, para glorificarse. Tenemos que tener esa fe. El Señor fortalezca nuestra fe. Dice, para que me conozcan al ver que por medio de ti mi santidad se manifiesta ante todas ellas, ante todas estas naciones. Así dice el Señor y Dios. A ti me refería yo cuando en tiempos antiguos hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada Israel, mi ira se encenderá con furor, afirma el Señor y Dios. Mi ira se va a encender. Y después el versículo 19 dice, en el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Hay varios pasajes que hablan del terremoto. Cuando comienza el reino milenial, Jesús se para en el Monte de los Olivos y ¿qué viene? Un terremoto. Luego Apocalipsis habla de un terremoto en otras naciones también, o sea, no solamente en Israel. Y hoy hay, les contaba de judíos ortodoxos que están conociendo a Cristo y que Dios les está hablando de que va a haber un gran terremoto. Pero como nunca fue conocido, porque terremotos hay cada tanto, ¿no? Algunos muy fuertes, otros no tanto, va a haber un gran terremoto que va a involucrar a varias naciones. Hay uno que anda con una cartelería así, con unos letreros, anunciándole a Israel lo que se viene. Tremendo, ¿no? Dios está usando. El gobierno también lo están sabiendo que va a haber. Sí. El gobierno de Israel. El gobierno de Israel. Porque el gobierno de Israel es un gobierno laico, o sea, no es religioso, pero tienen a la Biblia, obviamente el Antiguo Testamento, ¿no? Tienen a la Biblia como parte de la historia de ellos. O sea, la Biblia es el libro de historia de ellos. Por eso es que el primer ministro se paraba en las Naciones Unidas y decía, por la palabra, Dios nos entregó a nosotros. Se le reían, obviamente. Usted sabe que el mundo ridiculiza la palabra de Dios, pero él con mucha seguridad decía, no, acá tenemos el título de propiedad de lo que Dios nos dio. La Biblia dice que Dios nos dio esta tierra. Y la arqueología afirma, por si alguno no cree en la Biblia, de que ellos estuvieron ahí antes que los palestinos, antes que gobierne el Reino Unido, toda esa región, muchos antes del mandato británico. Ellos estuvieron ahí. De hecho, hay un chiste judío que van a entrar a discutir sobre dividir la tierra en dos naciones, Israel y Palestina, con la autoridad palestina y el primer ministro israelí. Le cuenta la historia de que cuando Moisés baja del monte, tiene calor y se mete en un arroyito a darse un baño, deja la ropa al costado y dice que cuando él sale se encuentra que la ropa se la había robado un palestino. Y el de la autoridad palestina le dice, eso es mentira, dice, porque Palestina no existía. Ah, bueno, dice, ahora estamos listos para discutirles. Había reconocido, ¿no? El pueblo de Israel ya está ahí. ¿Usted se dio cuenta? No sé si alguno habrá visto algún historiador por ahí que defiende la causa palestina con mucha vehemencia y porque hace 200 años, 250 años atrás. Pero note una cosa, ninguno se va más atrás de 250 a 300 años. Ninguno se va 3.000, 3.500 años atrás. Porque la nación de Israel estaba ahí hace aproximadamente 3.500 años. Ningún historiador hurga esa etapa. ¿Se da cuenta cómo el diablo utiliza a los sabios de este mundo, utiliza la falsamente llamada ciencia, como dice la Biblia, para ocultar las verdades de Dios? Pero siempre hay algún área de la ciencia
honesta que le desenmascara las mentiras. Usted sabe que hubo una arqueóloga que dirigió una expedición hace muchos años en Jericó y dio el informe de que lo que la Biblia decía de los muros y todo eso era una mentira. Y en ese tiempo la gente le creyó, porque era una arqueóloga muy reconocida. Muchos años después, un arqueólogo, dudando del informe de esta mujer, volvió a hacer una expedición y encuentra que, como dice la Biblia, había una doble muralla, estaba derribada y en una parte de la muralla una casa había permanecido intacta. Usted sabe de quién es esa casa, ¿no? Y este hombre saca a la luz la mentira del informe anterior. Por eso quiero decirles, puede salir algún día un informe científico, fehaciente, comprobado de que cosas que dice la Biblia es mentira. ¿Usted a quién le va a creer? Si el diablo manipula también. Manipula los medios de información, manipula la ciencia, manipula la medicina, manipula todo lo que es perteneciente al sistema de este mundo. Si un día vienen los mejores científicos del mundo y me dicen esto es mentira, yo me quedo con lo que la palabra dice, aunque me traten de ignorante. Porque después resulta ser de que ese fulano, esa fulana, estaban mintiendo y estaban ocultando información. La palabra de Dios no falla. Hace tiempo decían, bueno, todo lo que dice la Biblia del lirio de los valles, pero la rosa de Sarón, no existe la rosa de Sarón. Hasta que hace poco descubrieron que sí. La rosa de Sarón existe en el desierto y es una planta, una flor salvaje que dice que se abre cuando las otras se cierran. Y hay una mala traducción porque no es exactamente rosa lo que dice, pero existe. Siempre la Biblia tuvo razón, hermanos. Cuando decían que la tierra no era redonda, y la Biblia ya decía que era redonda. La Iglesia Católica lo quiso matar a Galileo por decir eso. Lo quiso matar. Eso era verdadera ciencia. La Biblia siempre tiene razón. Amén. Versículos 22 y 23. Estamos en Ezequiel 38. Deme tiempo para encontrar el versículo porque se van achicando los números, ¿vio? Con los años. Se va encogiendo la letra de la Biblia y demás. Entonces hay que cambiar siempre por una letra más grande. Bien. 22 y 23. Dice, yo juzgaré a Gog con plaga y con sangre sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer entre muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Granizo, fuego y azufre. Generalmente cuando traducen cayó fuego del cielo está hablando de grandes rayos. Y cuando vamos a Apocalipsis, hasta nos da el dato de más o menos cuánto pesa cada piedra. Dice que va a arrojar piedras de un talento. Un talento son aproximadamente 40 kilos. ¿Vio el desastre que hizo la pedrada del 2022 que parecían pelota de tenis? ¿Cuánto podía pesar esas piedras? Unos gramos, ¿no? Pero de la altura y con la fuerza que cayó, destruyó techos, destruyó vehículos, rompió todo lo que se cruzó. Imagínese piedras de 40 kilos. Y el Señor está anunciando. ¿Para qué? Para que el mundo se arrepienta. Póngase a pensar esto. ¿Usted cree que todo esto son amenazas de Dios? No, Dios no amenaza a la humanidad, Dios le advierte. Dios advierte. Qué cabezón que es el ser humano. Dios advierte. Vio que está el que dice, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? No, la pregunta correcta es si tenemos un Dios de amor, ¿para qué irnos al infierno? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad?
Cree en tantas teorías el mundo, cree tantas hipótesis, a veces ni llegan a teoría, y no pueden creer que Dios hizo el mundo, creó el universo, envió a su Hijo, amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabe que el Evangelio en realidad es sencillo, no es tan complicado, no es tan complicado. Pero dice que el diablo les ha enceguecido el entendimiento. Por eso, hermanos, tenemos que orar la obra del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. No se olvide, yo sé que acá ninguno tiene miedo de hablar de Cristo, ninguno oculta su fe, y eso es una gran cosa en una iglesia cuando el creyente no se avergüenza de Cristo. Dios le pone oportunidad para hablarle a alguien, ore ahí que el Espíritu Santo, Señor, pon palabras en mi boca, pero más allá de lo que yo diga, que tu Espíritu Santo trabaje en este corazón. ¿Quién no tiene ganas de salvar vidas? ¿O no, hermanos? ¿Cuál es el logro más grande de un hijo de Dios? Traer a alguien a los pies de Jesús. Es una fortuna, dice, un alma vale más que todo el oro del mundo. Es el verdadero gran negocio del Evangelio, no como lo piensan muchos maliciosos. El gran negocio del Evangelio es ganar almas para Cristo. Así que tenemos que usar todas las herramientas. Formación bíblica, saber qué decir. Hoy hay tanta gente que por ahí testifica, pero habla cada bolazo que te agarrás la cabeza, hermano, porque no tienen formación bíblica. Por eso es importante ser discipulados con la palabra. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, toca este corazón, toca esta vida. Ahora cuando tengamos ese concierto hay un desafío que es traer a alguien más. Traer a alguien más. Ya en algún momento nos van a mandar un video promocional desde Irlanda y van a ver que una de las cosas que ellos piden es trae a otro. Dios nos ha dado tanto que tenemos para compartir, amén. Compartir el Evangelio, compartir la salvación. Bien, vamos a terminar aquí y vamos a orar al Señor para que no se nos vaya la hora, pero sabemos que después de este evento nos ponemos en la línea de tiempo. Milenio, termina el milenio, Satanás es desatado, engaña a la humanidad, se viene una gran guerra, muchas naciones aliadas contra Israel. Estas son las protagonistas, las que vimos hace un rato en Ezequiel 38. Pero después de esto viene la segunda resurrección de todos los que murieron sin la salvación. Lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Les invito a estar de pie y a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo en su casa. Disfrutamos de poder adorarle, poder alabarle. Amar la presencia del Señor nos hace amar su venida. Amén. Oramos al Señor, le damos nuestra gratitud. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú nos hablas, nos enseñas, por lo que nos revelas, porque estas palabras no son proféticas solamente para el futuro. Estas palabras nos profetizan para hoy, para nuestra vida hoy. Si bien nuestra mirada está puesta en el horizonte, en la eternidad, en el galardón, pero también en el día a día tú nos cuidas, tú nos hablas, tú nos provees el pan nuestro de cada día, no solamente el pan físico, sino el pan del cielo. Gracias por las riquezas de tu palabra. Estamos celebrando el mes de la Biblia, estamos celebrando la libertad de poder tener una Biblia en nuestras manos. Hay hermanos y hermanas nuestros en otros lugares del mundo que no pueden, no tienen ese privilegio. Oramos por ellos, Señor. Que no les falte la fe en la persecución, en la lucha. No les falte la fe. Y que no nos falte la fe a nosotros. En un contexto de libertad donde podemos elegir hacer cualquier cosa, pero hemos escogido seguirte y servirte a ti. Espíritu Santo, asístenos en nuestras pruebas, en nuestras luchas. Cuando nuestra fe quiere titubear, Señor,
Que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestras mentes, traiga revelación. Que tu Espíritu Santo, Él mismo, como dice tu palabra, nos afirme, nos establezca. Que podamos tener una mente clara, gobernada por tu Espíritu. La mente de Cristo sea una realidad en nosotros. Bendice a mis hermanos esta noche, bendice sus familias, bendice los que nos están mirando a través de YouTube, los que escuchan por la radio. Bendecimos a aquellos que están escuchando, mirando por los medios digitales, que hasta allí llegue la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que los enfermos sean sanados, que los oprimidos sean libres, que las cadenas se corten, que los que no te conocen, los que te rechazan, puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y alcancen salvación, puedan tener arrepentimiento. Oramos, Espíritu Santo, por arrepentimiento genuino y perdón de pecados, almas que se salven, que corran a tus pies. Revélate, Señor, a las vidas. Usa nuestras vidas, usa nuestra lengua para hablar de ti. Usa nuestra boca para edificar, para bendecir, para alentar, para salvar, Señor. Pon tus palabras en nuestros labios, pero sobre todo oramos por la obra de tu Espíritu en los corazones. Hay muchos más que tienen que llegar. Estamos haciendo y terminando ya una casa más grande para que muchas más vidas puedan venir a cobijarse, familias sean restauradas, mucha gente que anda en tinieblas les resplandezca la luz del Evangelio. Unge a mis hermanos. Todo lo que necesitamos, súplelo sobreabundantemente en el espíritu, en la salud, en lo económico. Bendice los negocios de mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice el estudio, bendice todo lo que hacen, Señor, y que podamos caminar en tu perfecta voluntad y en obediencia para recibir todas esas promesas de bendición de Deuteronomio 28 y todas las demás puedan venir a nuestras vidas. Caminar bajo cielos abiertos. Tú prometiste, abriré yo la ventana de los cielos. Mi buen tesoro. Tú tienes un tesoro, Señor. Nunca estás en crisis. Tú eres un Dios de sobreabundancia. Bendice a este pueblo, Señor. Los familiares, esposos, esposas, hijos, etcétera, etcétera, que todavía no están aquí, alcánzalos con tu gracia. Sálvalos, restáuralos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos con fe y con confianza. Y también con gratitud, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Estamos a la expectativa de lo que tú harás. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale al Señor un fuerte aplauso. La gloria es para Él. Él recibe la alabanza y la adoración de su pueblo. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por este tiempo en tu casa, Señor. Amén.